Buenas tardes. Buenas tardes. Todavía no llegan los demás, ¿verdad? Esperamos un poquito entonces. Todavía no está su equipo, ¿verdad? El mío no, nada más estoy yo. ¿Sí les toca presentar hoy? No, de hecho mi equipo presentó ayer. Okay. Soy el equipo 4. Sí. Ok, entonces voy a mandar mensaje para ver si se integran, porque
Buenas tardes. Todavía nadie incompleto, ¿verdad? Buenas tardes. Aún mi equipo no llega. Ok. Bueno, pues vamos a esperar a ver si se integran ahorita para empezar, ¿no? Ya somos más. No hay ningún equipo completo. ¿No? No, Todos de mi están, equipo no. todos están en las prácticas allá, eligiendo prácticas. Pues mi equipo sí. Yo sí. Bueno, esperamos 2:15 y si no, empezamos a ver dudas, ¿no? No sé si ayer vieron ya. Profe, Sí. nosotros estamos en la escuela. Creímos que iba a ser ahí la clase, pues. En este Ajá. caso, ahorita, pues yo ya traigo de volada aquí a mi compañera a su casa. Y no sé si nos pueden aguantar tantito en caso de que nos vaya a esperar para exponer. Sí. Nada más en lo que llegamos, yo creo en unos 5 minutos, más o menos.
ahí para que nos espere, porfa. Es Sí, que está no nos bien. dijeron nada, pues, y ahorita... No, y es que ahorita vamos mandó el para allá. mensaje el doctor Josué en el grupo, pero yo creo que no lo vieron. Ah, ok, ok. De hecho, lo Ah, mandó pues, temprano. sí, y de hecho, pues ahorita, pues yo vengo aquí en el carro, pues, Ok, y nada más para que nos espere, porfa. ¿Sale? sí, está bien, mientras Ah, ok, vamos gracias. viendo dudas y eso. Bueno, no sé si ayer vieron el tema de cimentación y de estructuras. Si tienen dudas, preguntas, si solucionaron, si ya están modificando. Para empezar a trabajar con mientras llegan el resto, ¿no? Les voy a pasar un documento. Ahorita, a ver, voy a tratar de proyectarlo para que ustedes vayan viendo. Y ahorita se los voy a pasar de una vez en el WhatsApp. De lo que estábamos hablando ayer sobre cómo representar. Entonces, ¿sí se escucha? La parte que veíamos ayer sobre los cálculos. Ah, sí, justo ese Sí, manual estaba viendo ayer. Ese y el sí lo de... estabas viendo. Ah, qué bueno. Y el INCA, que es para el acero. Ajá, sí. De hecho es el otro que tenía abierto. Entonces, aquí, si se fijan ustedes, ustedes lo que estaban haciendo, digamos que es esta parte, no sé si se alcanza a ver mi cursor o no, ¿verdad? Pero es el dimensionamiento. Y acá está ya el cálculo aplicado, pero tienen que poner el significado de su simbología, las fórmulas, ¿no? Para saber qué están aplicando, pero también las representaciones, que es lo que hablábamos ayer. Sí, entonces aquí vemos ya una representación y ya el ejemplo de cómo sería la proporción del armado. No sé si pues ya si lo viste, qué bueno, ¿no? Pero para el resto, para que lo pueda tomar en cuenta. Y este documento, no sé si será el mismo, pero sí te fijaste que son diferentes tipos de cimentación. Sí, estaba checando la Ajá. parte de lo de las vigas. En lo personal ahí me hice bola. Sí, Porque entonces, aparecen varias fórmulas y no sabía por cuál ir. O sea, saqué lo del momento máximo y ya de ahí me faltó lo demás para saber cuál sí, vi. porque depende del tipo de propuesta, pues. Entonces, pero aquí, por ejemplo, esta la quise poner porque ayer hablábamos de los detalles de unión y Okay. aquí es donde se ven, porque nada de eso, bueno, en la mayoría de los trabajos no estaba representado, ¿no? Ahorita vamos a ver si viene lo de la viga. Yo tengo una duda. También estaba viendo que aparece el cálculo
Ay, de las placas y como los tornillos. Eso también, Sí. pues, se tiene que poner, ¿no? O Eso sea, es lo que yo les decía sobre el tipo de sistema constructivo, pues, porque si van a usar el acero, necesitan saber el anclaje y por lo tanto tienen que hacer un cálculo de todo eso. O ok. sea, porque es el tipo de sistema, pues, ¿no? Ujú. Entonces se tiene que representar, por eso viene así, viene Sí, con detalle de todo, ¿no? sí, porque hay algunos que van así con tornillos y vi que, o sea, hay Ujú. otra opción donde nada más va así soldado. Sí, depende del tipo de sistema que es el que Ah, estén ok. manejando. Ok. Y aquí les especifica cuál es el sistema que están colocando. Mira, aquí es otro tipo, son cimentaciones estas, ¿no? Debe de haber otro documento que es el que tú mencionas que tenga que ver con la parte estructural. Este es de pilotes. A ver si vemos una imagen porque ayer había una confusión Sí, justo en le iba a ese preguntar. detalle. Debe venir, uy, no viene hasta aquí, viene. Son una serie de tomos, ¿no? Entonces vamos a buscar los demás para que los podamos bajar, pero ya con este ustedes se guían para poder ver la descripción. Me quiero regresar. Son estas normas y especificaciones, ¿no? Este es volumen 6 de edificación, tomo 3 de puras cimentaciones y de este mismo hay la parte estructural, hay puras columnas, lo que decía ahorita, puras vigas. Ah, sí, ese es el que Entonces, descargué. Ujú. ajá, Sí, ese es el que tú descargaste. sí, ese. Ah, bueno, pero este es de puras cimentaciones, ¿no? Y ya hay uno específico de puras vigas, hay otro de puras columnas. Ah, con razón me hacía bolas. Ujú, No le entendía sí, bien los cálculos. sí, entonces aquí te dice y te dice los tipos de cimentación, si te fijas. Y la otra que me interesaba es que viene, de hecho por eso lo encontré, porque es el tipo de concreto que están utilizando, que es parte de lo que yo les decía, pues, que están haciendo uso del mismo tipo de concreto, como si todas las cimentaciones fueran iguales o estuvieran calculadas igual. Y aquí vienen ya pues, los tipos de cemento que van a hacer uso de ellos y qué características tienen. Y ya la clase de resistencia. Entonces, eso es importante para que ustedes hagan un reconocimiento para qué tipo de edificaciones se utilizan, que de hecho viene un poco más abajo acá. Este es un documento, ¿no? Yo ahorita se los mando, ya lo descargué. Y este es el del diario oficial, lo que habíamos hablado sobre el tema de riesgos, ¿sí? Las especificaciones de intervención. Y aquí vienen varias bibliografías, que eso era lo que me interesaba que vieran. Entonces, si se fijan, aquí dice normas y especificaciones para estudios, proyectos y construcciones, que es el que estábamos viendo ahorita. Y vienen diferentes, pues, ¿no? Que es la normateca. Entonces, aquí ustedes pueden entrar, yo les voy a pasar el link para no descargar yo todo, pues. Y ustedes ya pueden entrar y buscar cada uno de estos para que sean según los requerimientos de cada uno, pues. ¿Sí? Bueno, aquí abrió la página principal, pero acá viene a un lado. Y de aquí tenemos que buscar normas técnicas y normatividad mexicana. Esta es la que estábamos buscando. Nos vamos a ir a norma técnica. Y aquí vienen, si se fijan, criterios y requisitos, depende, ¿no? En este caso son puras escuelas porque es INAFED, pero les sirve para un reconocimiento, por ejemplo, seguridad estructural de la infraestructura física educativa. Ayer veíamos una cancha, ¿sí? Entonces, en uno de los proyectos, para que ustedes se vayan viendo, según la norma, ¿sí? Cuáles son los requerimientos que se piden, pues aquí vienen requisitos para la seguridad estructural. Y ya vienen aquí criterios, las acciones, las cargas, ¿no? El diseño por sismo, por viento, que ayer lo mencionábamos, ¿se acuerdan? Entonces, aquí vienen. Y estos son predimensionamientos, ¿no? Que es parte de lo que estamos diciendo, es como la estructura de lo que se debe de hacer. Y pues ya lo pueden ver ustedes acá abajo, dentro de la
O sea, hay muchos documentos, pero no todos los documentos son para todos, pues, ¿no? Depende del requerimiento, es para que ustedes aprendan a ver cómo se hace. Por eso cuando hablábamos, pues hablábamos de requerimientos generales, pero aquí ya en el tema de seguridad de la estructura, pues son muy específicos. Aquí ya vienen las acciones de diseño, criterios de diseño estructural, ¿no? Y son, en realidad es poco lo que tienen que leer para conocerlo. Y aquí ya vienen las cargas. ¿Se acuerdan que ustedes estaban haciendo uso de ellas? Y hablábamos de espacios generales, pero aquí ya estamos hablando del área tributaria, pero para este tipo de espacios. Por ejemplo, hablábamos de vestíbulos, pasillos, ¿no? Entonces, si se fijan ustedes, pues hay una variante muy fuerte, ¿no? Los volados, por ejemplo, o azoteas, pero también hablamos de los espacios, por ejemplo, de habitaciones, pero aulas, y cómo varía, pues, ¿no? Esto depende de las capacidades también. Déjenme ver si viene lo que... Aquí viene, por ejemplo, esto es para irnos a una carga mayor cuando se da este tipo, digamos que hay incidencia en la región, ¿no? Como sabemos aquí en Culiacán, por ejemplo, ¿no? Que estamos propensos al riesgo por viento y al riesgo por sismo, ¿no? Que aunque no hemos sufrido de ello, sabemos que es altamente sísmico. Entonces, aquí ya viene diseño por sismo, espectros, ¿no? Dentro del diseño. Se fijan en México y aquí vienen las zonas, mira. A ver. No alcanzan a venir todas, yo creo. Aquí la tenemos. ¿Sí? Y más adelante ya viene aplicada las fórmulas. Y esto es lo que yo les decía ayer. El terreno. ¿Qué tipo de terreno es el que tienen ustedes para poder tomar los valores? Pues? Porque nadie mencionó qué tipo de terreno es. Y aquí les da una idea de los tipos de suelo, ¿no? Y ya sobre los valores en las zonas, ¿no? Porque arriba ya dice el valor sobre zona sísmica. Y aquí ya está la clasificación. Maestra, disculpe, buenas tardes. Quería hacer una pregunta. Buenas tardes. Sí. Que le interrumpa. Quería preguntarle más que nada sobre lo que es la parte de añadir lo que es el proyecto, porque nosotros en sí en mi equipo vamos en lo que son puros cálculos preliminares, pues en sí en qué consiste el proyecto en cuanto a cálculos, en cuanto a resistencias y eso. Estamos apenas corrigiendo eso, pues. Queríamos saber más que nada si está bien añadir esquemas, porque nos han comentado de que en sí va a ser el cálculo de todo el edificio. Entonces, por ejemplo, en el cálculo de columnas, ya que en nuestro caso utilizamos otras formas aparte de cuadrados, de hexágonos, cosas así. Estamos utilizando sacando cálculos desde otras fórmulas, pues para esa fórmula. Entonces estaría bien añadir esquemáticamente partes de la estructura para lo que es el formato del cálculo, maestro. Sí, de hecho es lo que les pedimos cuando revisaron, ¿no? Que tenían que hacer la distribución de áreas, pues, no tributarias. No sé si recuerdas. Es el análisis de áreas tributarias y de ahí, de hecho ayer pasaron un ejemplo también de áreas tributarias. Por partes del edificio. ¿Mande? Se hace de todo. Se hace de todo, se calculan cargas vivas y cargas muertas de todo porque es un prediseño, pero cuando ya vas a hacer un cálculo específico de columnas, sí tienes que hacer el análisis de las cargas tributarias para saber específicamente las cargas que están incidiendo, en esa columna y saber el diseño. También se hace cuando vas a hacer un diseño de viga, sí, o una trave, por ejemplo, entonces tienes que saber cuánto es la carga que tiene esa viga. Y no es solo la carga del primer entrepiso. Cuando hay edificios, que ayer lo veíamos, tiene que hacerse la sumatoria de todas las cargas hasta la base, ¿no? Hasta la cimentación, o bien la viga donde distribuye esa carga, ¿no?
Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Pero el maestro el doctor ya les había subido un documento que es el que ustedes iban a cumplir, ¿no? Dentro pues de las especificaciones del predimensionamiento, ¿no? Y en eso nada más venía la parte de la cimentación, si no me equivoco, la parte de la losa, vigas y columnas, ¿no? ¿Sí? Según yo, sí. Eso es lo Ok, que viene. entonces sí Aquí lo que estaría les bien estamos añadir. explicando es que nadie está tomando en cuenta los factores de riesgo, pues, ¿no? Que vienen en las normas en la No, normatividad no, sí, mexicana. sí, ya, Ujú. ya le damos una checada del documento. La duda que teníamos Sí, más que nada era si estaba bien en lo que el cálculo iba, en los resultados que nos iba dando los cálculos, sí, lo que añadir les dijimos a esquemáticamente. ustedes es que la distribución de las áreas no era la correcta. Ujú. Entonces hay que seguirla pues de forma correcta para que realmente les den las cargas sobre las columnas o las vigas. Sí, en cuanto, sí, ok, maestra, en cuanto a cálculos preliminares, pues estamos añadiendo secciones más que nada, abarcando lo que es esta forma, pues, y estamos sacando más que nada de cálculos preliminares lo que son las cargas tributarias, para determinar eso que dijo el doctor, también Sí. para determinar el peso en las vigas y si son lo suficientemente, y si están bien en cuanto a diseño, pues, Sí. gracias, profe. Sí, no hay problema. Entonces, aquí a ustedes les sirve para que vayan viéndolos, por ejemplo, factor de comportamiento sísmico, ¿no? Y se fijan aquí ya viene cómo hacerlo y todo, ¿no? Pero al final ya viene una cantidad general, ¿no? De que es para poder aplicar este factor. Quiero ver si viene el diseño. Y si se alcanza a ver, porque yo lo veo pequeño aquí, entonces no sé cómo están viendo ustedes. Sí. Sí, se ve. La memoria, porque quería mostrarles una memoria. Se las voy a subir, una estructura, para que vean sobre todo la parte del resumen en la descripción, que era lo que hablábamos ayer. Aquí, a ver. Es que había visto la parte de aplicación, que es lo que habíamos explicado ayer. Aquí viene. Una forma de representación dentro del cálculo de las fuerzas cortantes. Esta parte es para la parte de las fuerzas sísmicas y generalmente se aplica, trae su propia fórmula, pero tiene que ser considerado al final ya tienen ustedes aplicado una resistencia, un valor, y a eso le tienen que sumar esto, ¿no? Y tiene que estar dentro de los rangos lo que les está dando, pues. Si es menor el cálculo que les está dando al que les da aquí, pues tienen que tomar el sísmico. Pero por el momento, pues ya con que sepan calcularlo, ¿no? Para que tengan una idea. Pero si se fijan, para cada elemento hay una normatividad específica. Y eso es lo que tendrían ustedes que buscar. Que ayer lo platicábamos, ¿no? Es que está muy lento esto. Esta parte también era de lo que les hablaba el doctor ayer. Dentro de la memoria, ustedes tienen que hacer también un reconocimiento del tipo de materiales que están utilizando, ¿sí? En este caso, bueno, ya son muy específicos, ¿no? Porque no son para los cal, debe venir acá abajo. Estos son puras instalaciones. Pero hay una que no tiene que ver con los accesorios, sino tiene que ver con la parte de cimentaciones y estructuras. Y sí sería muy viable que la busquemos, el catálogo de materiales para cimentaciones y estructuras,
para que ustedes tengan ya una idea y puedan también ir aplicando en la parte del presupuesto, para que sepan qué materiales son los que van a utilizar. Es que esta como nada más es de escuelas, por eso viene así. Pero en cada uno de los temas nos tendremos que meter para verlo, ¿no? Bueno, pues esos documentos yo se los subo para que tengan eso, y ahorita mientras expone un equipo voy a buscarlo de la memoria. La tengo, pero la tengo en otra carpeta. No sé, ¿no hay ningún equipo completo todavía? ¿No? Parece que no. Disculpe, pues nosotros llevamos bien poquito porque tenemos muchas dudas. No, pues muestren para que salgamos de las dudas juntos. Sí, pues como mencionó el compañero, llevamos apenas pues muy poquito, pero voy a presentar para ver si... No sé. Por ejemplo, nosotros tenemos, ese es todo el edificio, la parte de las traves. Y bueno, estos hatch los quité porque me estaban haciendo mucho estorbo. Pero aquí distribuimos las cargas hacia lo que son las traves. No sé si, como tenemos losa aligerada con casetón, las áreas tributarias también se distribuyen así, de esta manera. Esa es una duda que tenemos. Y, o sea, debemos de sacar todas el peso de toda la estructura, o sea, las traves, la losa, las columnas, para Sí, después empezar a diseñar cada una de ellas. Es la carga muerta, o sea, la carga muerta es todo lo que está cargando el edificio. Pues. Además de la carga viva, ¿verdad? Y sumar estas. Así es. Tengo también un documento en Word que estamos trabajando, donde se sacó todo el peso de cada trave. Pero como nosotros tenemos claros de traves de distintas longitudes, pues salieron como 17 tipos de traves. O sea, con distinta longitud. El mismo ancho y el mismo alto, pero distinta longitud. Para poder sacar su propio peso. No sé si eso es también esté bien. Mira, si quieres deja presentar y para mostrarte lo de las áreas tributarias, para que lo veas, pues. Sí, y no te lo vuelvo a platicar. Sí. Mira, aquí hay un ejemplo, si lo alcanzas a ver. Sí. Sí, entonces esta distribución es de áreas tributarias en columnas. Y si lo ves aquí en la distribución ya por cada una de esas áreas, esta es la representación, que es lo que veíamos ayer con los chicos, que por qué se veían tantos hexágonos. En realidad no, pues no son la parte nada más de los hexágonos, sino que terminan las cargas, sí, divididas de esta manera para poder, entonces sí, que sea con base en una proporción, digamos, de esa losa. Sí, si tuviéramos otro tipo de estructuras o tuviéramos una carga central, entonces fuera diferente. Pero aquí, como tenemos la losa cargando sobre esta estructura, es así, ¿no? Es a los 45 y se hacen las zonas de triángulo, por eso es que se ven así, y ya es la distribución de ellas. Para saber cuánto va a cargar, por ejemplo, esta viga, cuánto está cargando de la losa, ¿sí? Pero no solo la losa de un área, sino todo lo que carga en esa viga, pues. Sí. Sí, entonces así es como se hace la distribución. No,
No, ajá, no cruzada como la estabas haciendo. Si tenemos nada más el ejemplo de área tributaria aquí, por ejemplo, por columna, y esto es aislado, o sea, aquí lo estamos viendo con varias áreas. Y si esto es aislado, si te fijas, pues la columna central está dividiendo en la tercera parte, vendría siendo uno de las 3 columnas. Y, y como lo hacemos en la parte de las zapatas, ¿no? ¿Cuánto es el área que está cargando sobre cada una de estas? ¿Por qué está en una cuarta parte, por ejemplo, esta columna? Porque posiblemente si tiene otra área colindante, aledaña, por ejemplo, entonces va a sumar el entorno de ella, pues. No sé si se explica. Sí, sí, sí lo entiendo. Al final, la que tiene pues la mayor distribución, podemos decir, no la mayor carga, es la columna central, y eso es lo que tendríamos que comprobar, pues. Y si esta columna no existe, entonces tenemos que dividir las cargas para que empiecen a caer en los extremos. Y esta es la forma de hacerlo, porque aquí no tenemos realmente nada, pues, ¿no? Entonces, Entonces, por eso esa es la geometría que se utiliza. y La que por tú ejemplo, tendrías que utilizar es esta. Si tú tuvieras una columna central aquí, entonces la carga tributaria fuera diferente. entonces no importa que sean, o sea, cuando es cuadrado, o sea, una losa, por ejemplo, de 10 por 10, pues Esta ahí es fue una donde yo losa cuadrada. Esta es una losa cuadrada. Lo que estamos viendo acá también es una losa cuadrada, pero tenemos columna central. porque también estaba viendo que cuando es rectangular es cuando se hacen esta parte del hexágono, así, bueno, los trapecios. Sí, porque tienes que ver la fórmula para que veas la proporción del área, que es lo que estamos viendo aquí. Mira, si estamos viendo, por ejemplo, esta es cuadrada porque tenemos 3 columnas de cada lado, ¿sí? Y tenemos una central que es la que está cargando. Si no la tuviéramos, entonces esta área central la tendríamos que dividir, ¿sí? Entre las cargas de los extremos. ¿Sí se entiende? Sí. Por eso no es así. Pero en esta área donde no tenemos nada, tenemos que hacer la división de la proporción de la losa, ¿sí? Para cargarla. Y esto nos indica que a los 45 grados, esto no, nos permite hacer esa división. ¿Ya se entendió? Okay. Sí, porque yo las áreas tributarias las dividí. Posiblemente si tú tienes una área cuadrada y la pones a 45, te va a dar el puro triángulo. Sí, es por eso como tengo yo claros de 10 por 10, pero tengo otros claros que son de 10 por 5 Ajá, y ahí se sí van a me mover. salen los triángulos. Porque es la proporción dentro de la losa. Sí. Mira. Este tipo de representaciones que están aquí son las que ustedes tendrían que traer en la distribución de sus losas. Cuando aplican las fórmulas, aquí está, o sea, ¿dónde están las fuerzas aplicadas? Sí, dentro de esto, ¿qué es lo que ustedes están diciendo con las fórmulas? Pues, pero si la fórmula nada más le cambian el dato y no saben qué es lo que significa, entonces quedamos igual, pues. Y por ejemplo, las áreas tributarias es lo mismo cuando se tiene una losa aligerada. Sí, Sí. es igual. Es igual. Sí, pues es que lo que estás midiendo son cargas. O sea, va a ser menor la carga, pues sí, porque no es lo mismo que una losa como maciza. se tienen pero las vigas estas que sí, pero aquí lo que estamos viendo son fuerzas. Sí, o sea, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto pesa sobre los elementos base? Sí, o sea, ¿dónde está cargando esa losa? Pues, sea maciza o sea aligerada. Igual, por eso hablábamos de la losa acero. Les decía yo, bueno, la losa acero, o sea, aunque esté muy ligera, tenemos que saber de cuántos son los anclajes porque con la misma ligerez que tiene el material, entonces tiende mucho a la flexión, por lo tanto tiene que tener apoyos que le permitan no solo cargarse sobre esto, sino el estiramiento con el anclaje. Por eso yo les decía, estudien nada más un sistema constructivo para que entiendan cuál va a ser, digamos, el posicionamiento que va a tener el acero en una estructura y cuál va a ser el del concreto. ¿Sí? Porque no es el mismo, pues.
Maestra, Mándame. Aquí disculpe, están. respecto a las áreas tributarias, sí nos habían comentado que no está, ese método es incorrecto cuando se trata de geometrías que necesitan que se le saque el radio, pues, como si fueran círculos. Ujú. En nuestro caso, pues, estamos implementando en esta forma para sacar las áreas tributarias en el hexágono, pues, utilizar la fórmula para sacar el radio, pues, usted sabe, partir en partes iguales la figura, como si fuera una Sí. pizza, pues, por poner un ejemplo, no sé si esté bien esa noción para Sí, es que es lo que sacar les las digo, áreas es la tributarias. proporción. O sea, aquí se los está diciendo, mira, es la proporción, ¿sí? De lo que viene siendo el área general. Entonces es lo mismo que te pasa a ti, pues, o sea, tienes que dividirlo en la misma proporción de cada uno de ellos. Sí, o sea, Déjame ver si porque viene un ejemplo de un hexágono. sí es como si sacáramos el área, pues, del hexágono, Ujú. se tomaran por los 6 lados, ¿no? Sí, Para sí. sacar el área tributaria, pues. Tienes que distribuirlo en cada Ajá. en cada uno de sus lados y tiene que ser proporcional a él, que es lo que veíamos ahorita con las columnas. Si tiene 3, entonces es a 1/3, pues mientras sean los 45 grados. Y así lo tienes que hacer con cada uno. Sí, dependiendo de la posición de las Sí, columnas, pues. sí, todo esto de las cargas ya lo tienen ustedes, de cómo se saca, y aquí tienen, mire, también ejemplos de lo que vienen siendo ya diseños básicos, pues no sobre las cargas, que es lo que ustedes tenían, ayer tenían una de hospital, y si se fijan, esto ya cada vez es más específico, porque ayer hablábamos que lo que tienen ustedes son los generales, pero sin embargo, cada una de las áreas que tienen ustedes ahí, por ejemplo, tiene una función diferente y varía su carga, ¿sí? Porque es un promedio, pues, de la capacidad que tienen estos espacios. Esas fórmulas son las Este, que ya tienen aplicadas. Mándenme. este archivo lo subieron a Classroom. No, yo lo tengo aquí, les digo que ahorita se los paso. Es que estuve Ok. buscando información sobre lo que ayer explicábamos, pues para que ustedes vieran las imágenes. Pues más que nada, Entonces, maestra, disculpe que la interrumpa, es lo que estamos, se nos dificultaba, se nos estábamos batallando para determinar esto de las áreas tributarias por la forma, pues, pero simplemente es tomarlo como si fuera un círculo, pues sacar, en lugar de sacar las áreas tributarias como un cuadrado, sacarlo como si fuera un círculo, pues de manera radial, y te da prácticamente, es un poquito más laborioso, pero, o sea, te da el mismo resultado, pues al sacar esas cantidades, pues. Eso es lo que estamos un poco atorados, maestro. déjame ver si viene algo parecido. Aquí hay una parte, ¿no? Dentro de lo que está sacando las áreas. Y si te fijas, también es proporcional. Si no, te lo voy a buscar para que estés seguro, porque sí lo hacen de esa manera, pero más que sacar la forma radial, es entender la proporción de las cargas para que tú lo puedas sacar, pues. Hasta ahí llegó esto. Bueno, no sé, todavía no hay ningún equipo preparado. Yo les subo esta información. ¿No? Todavía no hay equipos. Yo creo que no, ¿verdad? Porque todavía estamos los mismos. Ayer yo me quedé con la maestra Dulce. Ajá. Estaba revisando más que nada la proporción de las zapatas de acuerdo al área que estaban cargando. Todo se los hizo gráfico, no revisó cálculo. Pero igual les puse en el Classroom unos videos que incluyen plantillas para cálculo de cada sección que necesitan realizar. Digo, son herramientas al final de cuentas. Disculpen, y por ejemplo, ¿tengo que hacer el cálculo de todos los claros del edificio o puedo tomar solamente uno?
Ayer nos preguntaron esto y explicamos, ¿no? O sea, que como es un predimensionamiento, se iba a hacer general, ¿no? Pero para cada, o sea, en la realidad, ¿no? Ya en un cálculo se hace pues por cada área, ¿no? Y tiene que ser por cada área tributaria que van a hacer los cálculos y probablemente van a hacer cálculos casi por columna, por viga, ¿no? Y esta suma de áreas tributarias que se va a ir calculando, pues va a ser la suma total de su losa o lo que les va a permitir en cada uno de los cálculos de columnas con viga calcular la cimentación. En el caso de la práctica, ahorita aquí, pues es el ejercicio que ya le subió el doctor y que es el que se supone que están realizando, que es el predimensionamiento, perdón, nada más de la parte de la cimentación, lo que viene siendo la estructura, que son las losas, y la parte de cálculo de columna y viga, ¿no? Ivonne. Sí, también nos comentaba la maestra que había ciertas tablas de Excel que nos iban a facilitar realizar todo esto que estamos haciendo sin necesidad de hacer todo el cálculo. Y nos dijo que nos las iba a subir, pero pues todavía no nos las ha subido, entonces no sabemos si seguir en los procedimientos que estábamos realizando o esperar a que suba las tablas que nos mencionó. Sí, de hecho hay programas, o sea, ya programas estructurales, constructivos, que ustedes nada más meten las dimensiones y les hace el cálculo y les hace la prefiguración, el diseño, ¿no? O sea, todo eso. Aquí lo que se está tratando es de que ustedes entiendan de dónde surge, pues, ¿sí? Entonces, de dónde surge cada uno de los elementos y si les sube la tabla, pues probablemente les va a facilitar muchísimo el trabajo y van a poderlo hacer más cercano, ¿no? En lugar de hacer la suma total de los elementos como lo estamos haciendo hasta ahorita. Pero sí tienen ustedes también que hacer un reconocimiento que eso existe, ¿no? O sea, hay programas donde ya con la planta arquitectónica, como lo tienen automáticamente, nada más tienen ustedes que hacer la parte que les decía el doctor, saber qué tipo de materiales son los que van a utilizar, que sean compatibles en los sistemas constructivos y que su cimentación sea coherente con las características de tipos de suelo, regiones, ¿no? Contemple las normatividades mexicanas en el aspecto, por ejemplo, que hablábamos de sismos, ¿no? Que de vientos, ¿no? Que son los más frecuentes y los que nos afectan a nosotros aquí en esta región. Eso no lo va a hacer la tabla de Excel, ni lo va a hacer la aplicación, ni lo va a hacer el programa. Ahí es donde entran ustedes, donde tienen que hacer el reconocimiento de las características específicas del proyecto y que ustedes sepan cómo se saca, ¿no? Para que sepan de dónde sale, pues, ¿no? Porque realmente no están haciendo un cálculo completo, pues es para que tengan una idea de eso. Y si ella sube la tabla, pues ustedes también ya puedan con mayor facilidad, después de haber aplicado las fórmulas, pues hacer un llenado más rápido, ¿no? Porque ya van a saber de dónde sale cada cantidad. Pero ahorita yo creo que la mayoría ya empezó de esta manera y pues yo creo que sí se las va a subir y si se las sube pues es más rápido. Y el diseño, las secciones, la parte de detalles específicos, todo eso los tienen que hacer. O sea, los tienen que hacer y si alguien quiere buscar, puede buscar ya programas. Hay un sistema, de hecho, que ya se utiliza para ingenieros arquitectos, ¿no? Y también en el propio AutoCAD ya facilita, ¿no? El Civic también. Biden es uno, creo. Hay varios, ¿no? Hay varios, pero que con la planta arquitectónica ustedes meten las características y ya les empieza a hacer el diseño de las áreas, ¿no? Entonces, para todo esto, pues sí, hay muchas cosas ya, pero sí hay que reconocer todos estos elementos porque eso no lo va a hacer el sistema. Eso es real, pues. Sí, no sé si hay alguna otra duda o pregunta. ¿Sí me escuchan o me quedé trabada? No, sí, escucho. Ok. Ok. Es que me quedé pensando que, o sea, en el caso de nosotros de los talleres de arquitectura,
pues está enorme el terreno, son 3 edificios. No sé si ayer mi equipo preguntó si, o sea, concentrarnos en un módulo y ya como que no preguntaron, pero pues sí sería importante, ¿no? Los proyectos que son muy grandes, pues aquí lo que estamos diciendo es lo del cálculo, pero ya ayer comentaba también el doctor que para el presupuesto nada más se va a tomar de una sola sección. Okay. Sí, entonces ahí es donde ustedes ya lo pudieran aplicar y yo recomiendo sinceramente por los tiempos